17:30, digo bien. Ahora sí. 17:30 puntualmente, señoras y señores. Sonó el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Ya están jugando Guaraní y el Sportivo Luqueño. El último cotejo de esta jornada 1. El torneo Clausura 2023 del fútbol femenino. La marca de Galeano. Pelota para Ortiz. El toque atrás. Dominando entonces Paniagua. Juega con Florentín. Así trabaja la salida Guaraní. Pide Joana. Galeano. Descarga para Florentín. Benítez. Va subiendo Troche. Quiere la recuperación Romero. Atención con esta carga para Guaraní. El pase fuerte. Saque de mano. Habrá salida para el Sportivo Luqueño. Bueno, en esta primera jugada se nota que Guaraní no va a dividir mucho la pelota, va a intentar siempre salir limpio desde el fondo con Troche, Florentino y Benítez. Y Paniagua, que es la línea defensiva del aborigen. El despeje de Espínola. La imagen de Sotelo. Gustavo Sotelo. Benítez. Inmerso en el fútbol femenino, Sotelo. ¿Cómo le pegaba la pelota a ese señor? Sí. Y Guaraní fue uno de los mejores equipos del torneo Apertura. Terminó entre los 4 mejores. Ya con Gustavo. Sí, con Gustavo. Sánchez. Ortiz. Pelota para Martínez. Recuperando el Sportivo Luqueño. Aquí toca de nuevo Romero. Atención, Telles. Pone la pelota para que corra entonces la número 11. Melgarejo. El pase era de Sara Domínguez, en este caso la número 9. Telles está por la otra zona, con la 10. Melgarejo cortó. Devuelve a quedar la pelota a Florentín. Pidiendo que se abran sus compañeras. ¿Con quién juego? Dice. Encontró a Troche. Va luchando Delgado. La pelota que va teniendo Martínez. Profundiza con Sánchez. Va Sánchez. Está la marca de Rivarola. Presiona a Guaraní. Quiere abrir la cuenta al conjunto legendario. Troche para cumplir. Lateral entonces para Guaraní. El juego atrás. Florentín. Aquí quiere cruzar. Sin embargo, recupera y va saliendo del fondo. Espínola. Toca para Anto. Telles. Gran aceleración de López. Se soltó a la carga Ana López. Salió el esfuerzo, llegó a la pelota. Va pidiendo Salazar. El toque de primera. Buscando a Domínguez. Ahí está Sara. Florentín domina. Paniagua. Alice Espinosa. Juega con Joana. Distribuye la pelota. Cambiando para Troche. Al centro. Protege el balón. Rivarola entonces se queda sin problema. Britos. Bajo el control del esférico. La arquera. Paniagua baja de cabeza. Toca para Florentín. Otra vez para Paniagua. De nuevo teniendo la pelota Guaraní. Galeano. Galeano que creo que estuvo en la primera parte del año por Capiatá, ¿verdad? En una liga, en un club de la Liga Capiateña. Si no me equivoco, Claudia Blanco. Ella se había dejado o alejado un poquito de lo que es el fútbol de campo junior. Sí estuvo disputando la Copa Libertadores femenina en su modalidad futsal con el Exa Izatú. Sí. Entonces sería allí lo que estaba incursionando Joana Galeano, que como ya mencioné al inicio es campeona de América con el Sportivo Limpeño allá en el 2016. También estuvo con el tema del fútbol playa también, ¿no?
Sí, multifacética ella. Todo lo que sea fútbol juega. En cualquier momento lo vemos jugando con los señores en Sí, primera. sí. Tiene una historia muy particular desde temprana edad también, Joana. Metiendo entonces el tema del fútbol. Aquí el toque de Sánchez, pelota para que mueta justamente el centro. Busca Delgado, Ortiz que define, débil. Insistiendo Guaraní, Galeano ahora dispara. El remate que se abre, aquí apuró Guaraní, Iván. Sí, Sánchez que se mueve muy bien en toda la línea ofensiva. Es el punta que tiene el equipo de Guaraní. Se tira muy bien para los costados generando el espacio y entienden muy bien Ortiz y Galeano que tienen que romper líneas para ocupar ese espacio. Casi llega a abrir el marcador del equipo de Guaraní que están mejor en el partido. Dominando Telles. Maniobra y quiere el avance Salazar, recupera Guaraní. Paniagua, picaba Ali. Ahí está Ortiz. Llega para Espinosa el balón. La marca de López. Será lateral para Guaraní. Saque de mano que se cumple. Ortiz. Espinosa. ¿Quiénes son las suplentes de Guaraní? Leticia Sandoval, María Sol Orrego, Luz Franco, Sol Mora, Maydi Cristaldo, Giovanna Mingo y Liz Karina Lescano. Ya enseguida vamos a mencionar la banca de expectativa del Sportivo Luqueño. Espinosa que engancha, mete el centro. Golpe de cabeza defensivo de Espínola. Apura Ortiz. Paniagua. Balón sobre Florentín. Ortiz. Pica y va. Ortiz. Aparece Delgado. ¡Oh! Puntín de López para salvar la situación. Salía desesperadamente también Britos a modo de controlar la pelota, Iván. Sí, mejor parado Guaraní que tiene mucha solvencia con Florentín y Benítez desde el fondo, que le dan esa posibilidad de siempre salir limpio, mucha movilidad también de Galeano y Ortiz en la mitad de la cancha. Y bueno, importante el movimiento de Sánchez y Delgado ahí en zona ofensiva porque se cruzan muy bien, siempre están buscando el pase para adelante. Creo que de consideración entre Britos y López, recibiendo asistencia López. Las suplentes de Luqueño. Lorena Alcaraz, Carolina Bernal, Ingrid Quintana, Sol Flores, Jennifer Amarilla, Mel Acosta y Teresa Benítez. Bueno, 7 de juego, 0-0, se retira López. Vendrá al centro, va a la carga Guaraní. La autorización para que se siga jugando entonces. Un poco más atrás pidarse. Ahora sí, da el ok. Viene el centro, pelota que despeja la defensa del Sportivo Luqueño. Ortiz. Roche y la marca. Ortiz. Fidencio Ortiz. Telles comete infracción. Habrá tiro libre y va a probar nuevamente suerte con la Fuerza Aérea Guaraní. No se está pudiendo acomodar el Sportivo Luqueño, no está pudiendo hacerse dueño de la pelota para organizarse de manera ofensiva. Le hace muy bien Guaraní la presión alta sin dejarle pensar al equipo de Luqueño en estos primeros minutos. Hay tiro libre. Hay pelota para Guaraní. Arce que autoriza. Florentín y Benítez fueron arriba también. Viene el centro. A ver cómo termina. Manotazo de Brito. Pelota que sigue rondando ahí en zona de peligro. Aquí la marca de Salazar. Insiste Martínez. Mete el centro. El despeje nuevamente fue de Salazar, de la número 7 del Sportivo Luqueño. La imagen de Paniagua. Tamara Paniagua. Decía, Paniagua en el torneo de apertura estuvo en Tacuarí, si no recuerdo mal, ¿verdad, Claudia? En el Sportivo Ameliano estuvo Ameliano. Tamara Paniagua, Era la justamente capitana, había sí, sido sí. la capitana. Sí, sí, Sí. la capitana, sí, recuerdo. Ahí se oficiaba de central. Aquí Sí, era central ella allí en el conjunto de Barrio Jara. Florentín de cabeza. Bajando la pelota para su arquera. Chávez. Repone de mano.
Troche. Pecho de Delgado. Tocando y adelantando Troche. Acelera Sánchez, no va a llegar. ¿Qué te parece sobre 10 de juego el trámite del partido de Iván Almeida? Y muy bien Guaraní, la verdad que muy bien, presionando alto, jugando en un terreno de juego cortito, pero con las líneas adelantadas prácticamente se jugaron estos 10 primeros minutos en campo del Sportivo Luqueño. Ahí vemos nuevamente la recuperación del equipo de Guaraní, que mueve muy bien la pelota, buscan muy bien los espacios quienes no tienen la pelota. Existe Guaraní. Marca Rivarola. Y nace esta posibilidad para el Sportivo Luqueño con Melgarejo. Marca el pase Domínguez. Melgarejo quiere cruzar. Corta Paniagua. El despeje de Paniagua. Ali. Tratando de dominar. Vía. Por ese sector entonces López, quien ya retornó también al partido. Paniagua. Sánchez. Logra girar Sánchez. Se posiciona y remata Sánchez. Apura Guaraní. Y Sánchez que sale a buscar muy bien, gira muy bien, alimenta muy bien y le pega muy bien a la pelota. Tiene un físico importante, difícil de moverla. A Sánchez cuando te pone el cuerpo en esta giró muy bien y buscó el arco directamente, no buscó la asistencia. Hay pelota para Guaraní. Paniagua. Marcando Joana Espínola. No, era la 6. Araceli amarilla en este caso. Amarilla. Paniagua. Al centro de Paniagua. Atención que va. Una cierta duda instalándose en la defensa del Sportivo Luqueño. Quiere aprovechar Guaraní. Físicamente también Guaraní se ve un equipo más fuerte, con mucha velocidad por los costados. Sí. Y una particularidad también que tenemos en este torneo clausura es la cantidad de madres que tenemos disputando justamente el torneo, como lo es el caso de la arquera del Sportivo Luqueño, Verónica Britos. Tenemos en Olimpia también con Paola Genes y ayer debutó en el arco de Nacional Humaitá Nancy Zamudio. Ya, perfecto. Y la vida cotidiana detrás de la futbolista también, Iván, ¿eh? Sí, totalmente. Me imagino que no ha de salir de lo normal, ¿verdad? Claro. Tener hijos, tener que ir a entrenar, de por ahí tener que ir a trabajar también, así que mucho profesionalismo seguramente de las chicas. 0-0 está el marcador. El primer partido de esta jornada dominical fue victoria de Resistencia. 3-2 sobre Tacuarí. Y hasta aquí en la primera fecha, Olimpia es el que está marcando, vamos a llamarlo así, tendencia nuevamente, Claudia, con una victoria importante. Epa, atención, un choque fuerte ahí entre compañeras de Guaraní. Aquí la carga, aceleración de Melgarejo, pero no llegó a la pelota. Creo que fue la primera salida que tiene Luqueño, intentando salir limpio, aprovechando los espacios. Por lo general divide mucho las pelotas de las dos centrales que tiene el equipo de Guaraní. Siempre están muy bien posicionadas. A eso hay que sumarle que Ortiz y Galeanos hacen muy bien el retroceso cuando Guaraní pierde la pelota. Benítez. Presionando. Cometió falta. Falta. Hilda Benítez. Hay pelota para el Sportivo Luqueño en media cancha. Pegará Mareco. Mareco, Rivarola. Otra vez para Mareco. Tocando Espínola. Ana López. Recibe y sale López. Amarilla. Telles. Corta bien Paniagua.
Espinosa quiere jugar rápidamente a modo de buscar sorpresa también en este partido. Paniagua. Johanna que devuelve la pelota. Hace tan sencillo el juego Johanna. La mayoría de las veces tocando de primera. Acomodando también a sus compañeras cuando está la aceleración de Hilda Benítez para recuperar esa pelota. Chávez. Mucho tiempo en Nacional Humaitá y ahora defendiendo la casaca de Guaraní. Muy bien Chávez, muy tranquila cuando tiene la pelota en los pies. Le daba la posibilidad a sus compañeras de buscar siempre la línea de pase, la opción de pase para no dividir la pelota y poder salir limpiamente desde el arco. Esa es la diferencia que marca el equipo de Guaraní, que es un equipo de posesión, de buen trato de pelota. Y Luqueño, que creo que está más armado para la contra, para salir en velocidad y tratar de hacer daño, recuperando la pelota y metiendo las pelotas largas para Salazar, Megarejo, Telles, que rompen en velocidad, y la misma Domínguez, que puede acompañar a esa zona ofensiva. Hay córner para Luqueño. Aquí le va a pegar Marecó. Va al centro de Marecó. Pelota que cae al techo del arco. Chávez. ¿Será que el beso a la pelota era porque iba a buscar el gol olímpico? Puede Da ser. la sensación, ¿verdad? Sí, creo que sí. Había Y muy aquí poca. buscó eso. También había poca gente dentro del área. Me parece que buscó el arco directo. Algunas jugadores que cambiaron, algunas jugadoras que cambiaron de equipo para esta parte del año, Claudia. O varias, inclusive. Sí, en realidad hubo bastantes movidas. Yo creo que, si mal no recuerdo, solamente Resistencia y Tacuarí son los equipos que no hicieron muchos cambios allí con referencia a sus jugadoras. Después sí tenemos varias movidas, Junior. Sí, así es. Y jugadoras que emigraron también al campo internacional. Decía el caso justamente de Rosa Aquino, que tuvo una muy buena presentación en Chile, ¿eh? Sí, Rosa Aquino también, que fue a sumarse a dos paraguayas más que ya estaban militando allí en la Universidad de Chile específicamente. Hablo de María Martínez, mejor conocida como Jackie Beca, y la queridísima allí en Chile, Rebecrac o Rebeca Fernández. Entonces es la tercera paraguaya que está ahora mismo defendiendo los colores de la Universidad de Chile. Galeano. A nivel femenino son las 3 paraguayas en el extranjero. No, hay más. Tenemos en Brasil, No. España, Colombia, ¿verdad? Sí, justamente tengo que actualizar mi lista. Creo que sobrepasamos los 38 o la cifra de 38 jugadoras en el exterior. 38 jugadores en el exterior. No, va en ascenso permanente cuando aquí se mete con posibilidades Martínez. No pudo terminar la jugada Martínez. Domina Britos. La pelota intentó Guaraní. Sí, llega bien Guaraní. En estos últimos minutos se asentó un poco más el equipo de Luqueño ocupando los espacios, pero sin lugar a dudas es Guaraní el equipo que se hace dueño del partido por estas situaciones. Anima a jugar un poco más, a tener la pelota, siempre a buscar el pase entre líneas o el pase al pie de la compañera. Carga Guaraní. Estaba arriba la bandera. Estaba en posición ilícita Espinosa. Desde tu posición, ¿cómo se vive el partido, Claudia? Bueno, la directora técnica del conjunto del Sportivo Luqueño está muy preocupada ahora mismo por el rendimiento que tiene su equipo. Muchas indicaciones para esa línea defensiva, que tenga cuidado con los pases filtrados de Johanna Galeano para Wilma Espinosa y también para Angie Delgado. Sotelo está tranquilo, indicando algunas cosas justamente para Galeano, que mueva un poquito más ese medio sector, también que se despierte un poquito más Fidencia Ortiz, la número 6. Bueno, muchas gracias.
En la reiteración se veía la posición de... Para mí habilitada. Sí, de Espinosa habilitada. Y en el centro, intentando meter una buena pelota desde esa posición Domínguez. Rozó en su marcadora. Habrá córner, le va a pegar entonces Diana Salazar. Ahí está la número 7, Salazar. Pica Melgarejo esperando el pase. Salazar mete al corazón del área donde Galeano baja. Con calma, sale Paniagua. Espinosa, buena marca de López. Falta sobre la número 10 de Guaraní. Y aparece la primera tarjeta en el partido. Bueno, intenta Luque de adueñarse de la pelota en terreno del equipo de Guaraní para tratar de tener el arco un poco más cerca. La está recuperando muy lejos en su terreno de juego. En estos últimos minutos adelantó un poco las líneas con Salazar, López, que son las externas por la zona derecha, intentando no darle tanta facilidad al equipo de Guaraní en esa zona, en el inicio del juego, obligándole a Guaraní de repente a tener que dividir un poco más la pelota, porque si no se hace muy dueño de la posesión y obviamente dueño del partido. Florentín. Se escapa y avanza Florentín. Mete una buena pelota. Corre Troche, corre Troche. A tiempo se metió dentro del territorio de Britos el balón. Ya tomó la arquera. Ya va quitando. Aquí viene Melgarejo. María del Carmen. Melgarejo. Juega para Domínguez. Gira la número 9, Sara. El cruce por parte de Romero. El taco de Salazar. Pelota para Telles. Marca Galeano. Lucha Galeano. Auxilia Benítez. Físico para aguantar. Puso ahí. Sánchez recibió falta. Sí, cortó la jugada en esta Mareco, porque si giraba Sánchez iba a encontrar mucho terreno de juego. Se animó Luqueño en los últimos minutos a adelantar línea, a jugar más cerca del arco de Chávez. Benítez. Hasta aquí, ¿cuántos goles registrados en esta primera fecha, Claudia, de este torneo Apertura? Una buena producción de goles también. Un poco la comparación de lo que fue la primera fecha del torneo Apertura, justamente de este año. Una buena producción de goles hasta aquí. Sí, 15 tantos hasta el momento fueron convertidos, Junior. Marca en el fondo Guaraní. Paniagua. Tocando con Florentín. Y va buscando a Martínez. No pudo dominar Jessica Martínez. Romero juega por bajo para Telles. Recibe y organiza. Toca para Salazar. Mete el centro. La altura de Benítez imposibilitó que la pelota siga su trayectoria. Telles. Carga el Sportivo Luqueño. Florentín y el despeje. Benítez. Paniagua. Buscando a Espinosa. Anticipa López. Viene el centro. Carga el Sportivo Luqueño. Marca Florentín. Troche primeramente, después Martínez y ahora Ortiz. Delgado. Falta sobre Delgado. No dejó seguir la acción Arce. Por eso el enojo de Delgado. Recibió un pequeño estirón de pelo Delgado, me parece. Ahí vemos la repetición. No, del hombro, de la camiseta. Se había sacado la marca Delgado y encontró mucho espacio. Iba a arrancar en velocidad. Le terminan cortando la jugada cuando tenía que haber dado la ley de ventaja. Paniagua mete el centro. El cruce ahí por parte de Araceli Amarilla. Lateral. Espinosa cumple. Juega con Sánchez. Sánchez, Espinosa. Paniagua. Presionando. Sara. Paniagua, zafó bien. Paniagua filtra la pelota. Corre Sánchez. Marca. Rivarola cruza en ese sector del campo de juego para el despeje. Sí, Luqueño en zona defensiva no se quiere complicar, a diferencia de Guaraní, que siempre está intentando salir limpio, tratando de levantar la cabeza y tener la conexión directa con los volantes para tratar de no dividir esa pelota. Luqueño no se complica en ese sentido y siempre está buscando la pelota larga.
Falta sobre Telles. 24, casi 25 ya del primer tiempo. Sí, el 0-0 predominando en el Carfen. La falta sobre Telles. Claudia tiene buena memoria. Telles estuvo en Ameliano también el año pasado. ¿Qué digo el año pasado? En el primer torneo, ¿verdad? Así mismo, Junior. Estuvo jugando allí en el Sportivo Ameliano. Y también otra persona que dejó el banco, en este caso, del Sportivo Ameliano, es Berta Neji Jara, que ahora mismo está conduciendo al equipo del Sportivo Luqueño. Y llevó a algunas jugadoras de su plena confianza, ¿verdad? Sí, así mismo, como es el caso de Telles, Paniagua también, que está ahora mismo en el conjunto del Sportivo Luqueño. Bueno, ustedes los técnicos tienen esa, a ver, de llevar a sus jugadores de confianza. Cuando aquí avanza Delgado, el cruce viene, Espinosa, remató y la pelota termina afuera, llegó bien Guaraní, Iván. Sí, se mueve muy bien Delgado. Rompió línea en esta, encontró espacio, levantó la cabeza y hizo lo que tenía que hacer el extremo izquierdo. Aparece Espinosa ahí, tenía todo el arco enfrente suyo. Increíblemente la pelota cruza frente al arco y pasa a 1 centímetro del segundo palo de Brito. Se acaba de salvar Luqueño, una opción clarísima de gol, la de Guaraní. Chávez, te hacía la consulta, Iván. Que, sí, lo que pasa para es que a ver si estoy en lo correcto. Cuando agarras un plantel, generalmente, de repente cuando agarras un plantel en un torneo ya iniciado, con un plantel armado, hay jugadores que no conoces y dentro de los entrenamientos o mismo dentro de los partidos tenés que estar conociendo las características de estos jugadores. Avanza Guaraní, atención Espinosa por el primero, define. Arriba la bandera. En Arriba esta la bandera. sí me parece que estaba en offside. Te hace ganar tiempo, Junior, el hecho de conocer al jugador y poder traerlo ya, conociéndole sus características, te ayuda a ganar tiempo en el armado del equipo. Sí, En esta sí, inhabilitada. Adelantada. Sí, y a eso iba justamente. Ciertos jugadores que ya conocen la idea del técnico, ¿verdad? Así De modo de que esa idea también pueda transmitir a sus compañeros. Sí, te hace ganar tiempo. Cuando vos llegás y de repente el plantel no conoce tus ideas, tu estilo de juego, cuesta mucho más engranar el equipo, automatizar, que entiendan cuál es la idea. Y obviamente con jugadores que ya estuvieron contigo, acortás el tiempo para llegar a eso. Cuando va Sara, cuando va la carga del Sportivo Luqueño, ahí está Domínguez, que no pudo terminar la jugada de buena forma para el Sportivo Luqueño, que respondió también. Martínez mete por el medio, tocando con Ortiz. La conexión es con Galeano. Galeano toca con Delgado. Baja, recibe y pone buena pelota para Sánchez. Va cargando Guaraní, salió Brito, va cargando Guaraní, salió Brito, va cargando Guaraní. El remate de Sánchez. Y a tiempo aparece Espínola para salvar la situación, Iván. Sí, salvó Espínola con la pelota al pecho, una pelota que metió Sánchez con destino de gol. Vuelve a cargar Guaraní, Delgado pide el centro que va, Britos que no llegó y ahora corre López para sacar esa pelota, presionando Espinosa, apurando el legendario, quiere abrir la cuenta Guaraní. Sí, tiene muy buenos jugadores Guaraní. Sánchez y Delgado se mueven muy bien en zona ofensiva. Espinosa también por la zona izquierda rompe líneas muy bien siempre, siendo opción de pase. En esta termina metiendo el pase Sánchez, no llega Delgado. Muy buen equipo el de Guaraní. Muy buen trato de la pelota, se mueve muy bien, muy ordenadamente. López. Galeano. Ahí está tocando Mareco. Amarilla al fondo con Rivarola. Para Romero. Toca Troche. Florentín. Benítez. Domina y sale Paniagua para Guaraní. Persigue Salazar. Paniagua. Ahí está Paniagua. Y mete la asistencia de esta forma para Sánchez. Protege la pelota. Espínola. Saque de meta será para el Sportivo Luqueño.
Sí, puso bien el cuerpo, tratando de que Espínola no le gane la posición. Bien filtrada la pelota. Con su juego, Guaraní lo va haciendo retroceder al Sportivo Luqueño, que cuando recupera la pelota le queda muy lejos el arco de la arquera Chávez. Se juega el partido en un 80% en campo del equipo del Sportivo Luqueño. Ortiz. Aquí va tocando Martínez. Martínez mete el pase, atención, se va metiendo con posibilidades Delgado, carga Guaraní, Delgado, quiso cruzar y el cierre de Rivarola. Hay córner para el legendario. Juega muy bien Delgado, es muy técnico, muy técnica con la pelota, se acomoda bien en velocidad. Es un jugador importante que le da una verticalidad y mucho juego en zona ofensiva al equipo de Guaraní. Le va a pegar Martínez, hay córner, Jessica Martínez acomodando esa pelota. Aquí pega Martínez. Martínez. El centro de Martínez. Insistiendo el Sportivo Luqueño en la salida. Cero a 0 está el marcador. 30 de juego. 31 ya. Ahora 31, señoras y señores. Y el marcador continúa en blanco entre Guaraní y el Sportivo Luqueño en esta fecha 1 del torneo clausura del fútbol femenino. Benítez, Ortiz, Ortiz. Marca en el fondo y sale Luqueño. El toque de Mareco. Salazar tiene panorama. Buen cierre de Troche. Delgado que pelea. Falta sobre Delgado. Y otra tarjeta amarilla entonces que aparece. Es para amarilla, ¿no? Sí, tiene la amarilla en la mano, sí. Amarilla para amarilla, Iván. Así es, tarjeta amarilla, cortó una jugada en ese medio sector donde lo tiene a Galeano y Ortiz, el equipo de Guaraní, que se mueve realmente muy bien. Repito, en este partido es un fútbol está diferente el de Guaraní, que trata muy bien la pelota, que es muy ordenado, que presiona muy bien alto, que le falta el gol nada más. Lo tomó ahí abajo. Jetó. Amarilla a Delgado, por eso le ganó la amonestación y sigue reclamando. Ya está tomada la decisión, ya vio la tarjeta amarilla y tiro libre para Guaraní, le pega Martínez. Martínez con el centro, cabezazo, Espínola sacando hacia un costado. Lateral. Insistiendo Guaraní. Sánchez. Viene el centro de Martínez que termina fuera. Hasta aquí dominando en gran parte el compromiso Guaraní, ¿no? Sí, totalmente. Lo hace retroceder a Luqueño, se hace dueño de la pelota, trata bien la pelota. Tiene jugadoras con velocidad por fuera, jugadoras bien aguerridas en zona defensiva como Florentini y Benítez. Y obviamente Galeano y Ortiz, que le dan mucho fútbol en esa mitad de cancha. Sale Florentín. Martínez. Juega para Delgado. Delgado. Sigue avanzando Delgado. Línea de fondo Delgado. Cruza el balón. Pelea en ese territorio. Sánchez. Pelota que termina hacia un costado. Ya jugó Troche. Ya entregó para Galeano. Mete la asistencia buscando a Sánchez. Marca. Espínola con el despeje. Espínola. Galeano. López anticipa en la marca. Benítez, Paniagua. Paniagua. Marcó amarilla. Telles descargó. Espínola, amarilla. Aquí adelanta la pelota. En el fondo recuperando Guaraní con Florentín. Puntino oportuno. Después toma la conducción Telles. Banto. Está Telles. Juega para Salazar. Vale la carga. Está habilitada. Salazar. Viene Salazar. Insiste Luqueño. Y perdieron la pelota de una forma inesperada, Iván.
Sí, tuvo la posibilidad de meter la pelota al área donde ya había gente pisando el área. No se animó el Sportivo Luqueño, que después de mucho se aproximó a cercanías del arco de Chávez. Galeano. Se posiciona y saca el remate. Atención. Reclamaba Martínez que se metía esa pelota. No, dice Britos. El remate fue de Delgado. Sí, se le complicó la pelota a Britos porque le pica enfrente. Delgado le pega muy bien. Jugador muy completo. Delgado en esta le pica la pelota adelante, le pone las piernas. Cuando se metía la pelota ahí al palo derecho, termina estirando las manos para salvar la situación Britos. Florentín. Muy bien, Florentín. Juega muy bien. Juega Florentín muy bien. y Benítez juegan muy bien. ¿Cómo salió Guaraní en el torneo pasado? ¿En qué posición? Guaraní clasificó y después Bueno, perdió ante Olimpia, ¿verdad? En semifinales. sí, de hecho que Guaraní tuvo una histórica campaña en lo que fue el torneo Apertura, accediendo por primera vez entre los 4 mejores equipos del torneo y quedando en esa misma posición. En cuarto lugar, ante Cerro Porteño se habían disputado esos duelos de ida y vuelta, donde el conjunto de Cerro Porteño se quedó con el tercer puesto y por ende el conjunto de Guaraní con el cuarto. Pero remarcar también el gran trabajo que viene realizando Sotelo en la dirección técnica de Guaraní, que como ya mencioné, hizo una campaña histórica tras haber ingresado entre los 4 mejores equipos del fútbol femenino paraguayo. Bueno, y en este torneo clausura se repite el formato de competencia del primer torneo del año, ¿verdad? Es correcto. Igualmente el fixture queda de la misma manera, solamente se invierte en las localías junior. Así es. Es de una sola rueda este torneo Apertura también, como fue el torneo Clausura, donde van a estar clasificando los 4 mejores equipos para seguir, lógicamente, el sueño de gritar campeón. Galeano, pelota que le queda a Ortiz. Y viene saliendo Ortiz. Avanza Guaraní. Rivarola, ojo, presiona Sánchez. Toca para Britos. Se complicó en la salida. Espínola, en este caso, la número 3. Gran corrida de Domínguez, gran corrida de Domínguez, gran corrida de Benítez también. Gana Hilda. Lateral corresponde a Guaraní. Aplicaron velocidad pura en esta última, Iván. Sí, intenta Luqueño salir en velocidad, pero enfrente tienen, primero que nada, pasar por el medio campo donde están Galeano y Ortiz, que se paran muy bien. Y atrás tienen 2 gladiadoras como Florentín y Benítez, que hasta ahora no dejaron pasar absolutamente nada. Florentín, gran parte del primer torneo hizo dupla central con Cabañas en Guaraní, Claudia. Es cierto, alternaba Hilda Benítez, pero ahora ella está de titular. Cuando avanza el Sportivo Luqueño, ya enseguida le doy paso a Claudia, tocando para Salazar. Ahí está Salazar, qué linda acción. Salazar mete el centro, marca Florentín. Atención, la pelota que queda en poder finalmente de Chávez. Salgamos, dice la arquera de Guaraní. Sí, Claudia. Sí, así mismo, como mencionas, Junior, hacían esa dupla allí en la saga central con Jessica Cabañas, que creo que está con una molestia, por eso no se encuentra en este partido, pero también iba alternando con Benítez, que siempre deja muy buena impresión cuando le toca defender los colores de Guaraní. Así es. Claudia, a nivel selección nacional, en este partido, tenemos seleccionadas. En realidad no tenemos en el conjunto de Guaraní ninguna seleccionada. Ahora mismo están trabajando justamente aquí en este predio, en el Carfen, con el nuevo director técnico Carlos Bona, que había sido presentado. Entonces inició ese microciclo y no tenemos, al menos de estos 2 equipos, no tenemos convocadas, Iván.
Bueno, aquí a poquito la vamos a ver ahí a Delgado, a Sánchez, a Florentini y a Benítez, digo yo. Claro. Y siguiendo un poco la consulta de Iván, lógicamente que sí, ya tenemos jugadoras de roce selección cuando avanza. Espinosa por el primero, Espinosa que define gol. ¡Gol! De Guaraní, señoras y señores. Guaraní abre la cuenta por intermedio de Wilmer Lice Espinosa, que define de esta forma para firmar el primero del partido. El esfuerzo venía haciendo Guaraní en el partido y ahora ya traducen diferencia en el marcador. Guaraní 1, Luqueño 0. Así es, Espinosa que hace muy bien las diagonales. En esta recibe el pase de Sánchez, que le pone una pelota filtrada espectacular. Obviamente Espinosa marca primero el pase y con la visión de juego de Sánchez termina encontrando la pelota delante suyo y después una definición exquisita. Ante la salida de Britos, ganándole la espalda a la lateral, define de una manera espectacular y llega a Guaraní al gol que ya era merecido por lo que hizo Guaraní en los primeros 45 minutos y por el estilo de juego que presenta el equipo aborigen. Le abrió la cuenta, la alegría es para Guaraní, Claudia. Sí, así mismo justamente Wilma fue a celebrar con Sotelo, que le pedía un poco más de confianza a Espinosa, que de nuevo se apunta como goleadora de Guaraní y goleadora del torneo también, como había ocurrido en el Apertura. Guaraní busca el segundo, ahí está Sánchez, cruza la pelota. Domina entonces Britos. Gana Guaraní por 1-0. Me pareció después en el festejo de Espinosa diciendo a su compañera como que aquí estoy presente, algo por el estilo, ¿no? Ese gesto. Sí. Se sintió presente, sí, dijo acá estoy, tranquila, que acá estoy yo. Acá empieza el buen juego de Guaraní con las dos centrales, fíjate. Empieza con balón dominado Guaraní. Sin apurarse, sin dividir, buscando siempre la línea de pase. Este es el estilo de juego de Guaraní. Epa, el choque ahí. Troche fue a chocar a la arquera de Luqueño. La peor parte lleva Arminda Troche, queda sentida. 42. Recta final del primer tiempo, el trámite, Iván. Sí, lindo partido. Lindo partido, dos estilos diferentes cuando vemos el choque de Troche que intenta esquivar a Britos, que justo se agache con la cabeza, creo que terminan chocando. Pero lindos primeros 45 minutos con estilos de juego diferentes, un luqueño más agazapado tratando de salir en velocidad, tratando de aprovechar los espacios que dejan las laterales del equipo de Guaraní, pero no lo ha podido hacer bien. Tuvo alguna que otra chance de salir en velocidad, pero no la pudo aprovechar. Pero atención, esa pelota quedó corta, pero reacciona Chávez para salvar la situación. Jugó atrás Benítez, dejó corto el balón y reaccionó a tiempo la arquera Chávez, Iván. Así es. Luque después de mucho tiempo hace una presión alta que se complica a Florentín, intentando de jugar con Chávez y casi termina quedando corta esa pelota, dejando un mano a mano a su arquera. Avanza otra vez el Sportivo Luqueño, ahí está Sara, la marca es de Florentín. Gana la capitana de Guaraní. Será saque de mano para el conjunto legendario que está ganando por 1-0. Cierta calma trae, sin lugar a dudas, a Sotelo y compañía, la victoria parcial. Acelera Martínez. Siempre acompaña a Troche por la banda derecha. Ahí está Troche. Ganó la posición Troche. Mete el centro, pelota al medio. ¡Oh! El despeje, el desvío. Galeano. Ortiz. Paniagua. Sacando la última línea del Sportivo Luqueño y otra vez intenta Guaraní. Los números de Galeano y Ortiz no sé si son los mismos o uno un 6 o un 8. El diseño realmente bastante similar también del Sportivo Luqueño. Cuando aquí avanza Guaraní, 8 tiene Galeano, 6 tiene Ortiz, Galeano, 8 tiene Mareco y 6 tiene Amarilla. Galeano, botines rojos. Por ahí pasa La diferencia. la diferencia, sí.
Aunque tenemos más claro por el lado de Guaraní esa diferenciación. Se complica más por el lado del Deportivo Luqueño. Sí. O particularmente para mí. Sí, totalmente. Benítez. Chávez. Chávez, este es su primer traspaso, vamos a llamarlo así, Claudio, usted que maneja mejor los datos. Porque desde que me tocó cubrir fútbol femenino, siempre defendiendo la portería de Nacional Humaitá. Asimismo, Nilani Chávez, la joven arquera que tiene ahora Guaraní, es su primer traspaso. Lo quería también Guaireña, pero ella optó por el conjunto de Guaraní, así que hoy hace su debut oficial con la camiseta aurinegra. Guaraní va por el segundo, Martínez. Tapó Britos. Remató Martínez y tapó Britos, Iván. Sí, muy bien hacen las diagonales los extremos del equipo de Guaraní. Cuando la pelota empieza a ir por el lado derecho, la extremo izquierda ya está presente. En este caso, Espínola, que de esa manera termina haciendo el gol. Y en esta jugada, Martínez haciendo la diagonal cuando es Espínola la que sale en velocidad. Cortiz recibió de Galeano. Sube Troche. Troche. Línea de fondo. Mete el centro, Britos. Britos. Domina el balón. Se va la primera parte de este compromiso. Está ganando Guaraní. Por 1-0. Recupera Galeano. Dejando para Ortiz. Otra vez Galeano. Cuando Gabriel Arce dice, señoras y señores.